Buenas tardes, presidente de ALUEX, Juan José Caravaca. Saludo también al resto de la Junta Directiva de la Asociación, por supuesto a nuestra conferenciante de hoy, a la decana de la Facultad de Medicina, Silvia Llorens, y a todos ustedes, señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la 21ª conferencia de ALUEX, enmarcada, ya lo saben, dentro de su ciclo de conferencias ALUEX, un proyecto de futuro. Conferencia la de este lunes, 8 de mayo, con la que continuamos con ese miniciclo dedicado a la mujer que ya comenzábamos tras el regreso de las vacaciones de Semana Santa. Y de mujeres innovadoras, que nos va a hablar hoy nuestra conferenciante, en un recorrido, además de un homenaje especial por la investigación que han realizado numerosas mujeres de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, sobre un tema o sobre varios temas que son muy propios de la tierra, muy nuestros, como son los productos agroalimentarios, como el queso, como el vino o como el azafrán. Bueno, de antemano, Silvia, gracias por este homenaje que vas a realizar. Les voy a presentar ya a nuestra conferenciante, Silvia Llorens Folgado, es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, ciudad en la que nació, pero su estancia durante más de 20 años en Albacete pues han hecho que sea una albaceteña más, como así ella misma se define. En 2001 defendió su tesis doctoral sobre la reactividad vascular en diabetes mellitus tipo 2. En 2003 se incorporó ya a la Universidad de Castilla-La Mancha junto al doctor Eduardo Nava. Ha trabajado en patologías cardiovasculares como diabetes, hipertensión, obesidad y envejecimiento. Como investigadora lleva publicados unos 40 artículos con 4 sexenios reconocidos en investigación. En 2006 empezó su carrera como profesora ya en la Facultad de Medicina de Albacete. Desde entonces y hasta ahora se ha dedicado de lleno, con corazón, sobre todo con mucho corazón, a la docencia y a la investigación. En 2013, junto a la Cátedra Química Agrícola, empezó a investigar las propiedades saludables del azafrán de esta región, demostrando propiedades antihipertensivas, antiinflamatorias y antiobesidad del azafrán de La Mancha. Actualmente, y desde hace 2 años, es decana de la Facultad de Medicina de Albacete. Así que echas las presentaciones, Silvia, cuando quieras. La sala es tuya y, como siempre, vamos a disfrutar muchísimo de esta conferencia. Gracias. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí, aunque seguro que todo el mundo lo dice, yo lo digo de corazón. Y cuando Estela y Carmen vinieron a verme, me dijeron que hablase sobre la presencia de la mujer yo pensé, pues en la ciencia será. Y así lo he plasmado una charla que, bueno, que como ven, pues lleva por título, creo que no va así, sí que se ve el puntero, de la Luna a Albacete. Y entonces, la primera es, de la Luna, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Pues mira, la Luna tiene miles de cráteres y algunos llevan nombres de personas relevantes. De esos miles de cráteres, 1.577 cráteres son de investigación. Científicos, ingenieros, geólogos, etc. Bueno, 1.546 de los nombres de los cráteres son para hombres, científicos, geólogos, investigadores, físicos, y 31 nombres quedan para las mujeres. ¿Esto importa? Sí, ¿no? Pero por si acaso no hemos reflexionado sobre el tema bien, les voy a comentar el trabajo de una psicóloga social que trabaja en las diferentes vías por las cuales los estereotipos son los que van a generar la inequidad en las instituciones, lo que se denomina trampas de género. Bueno, esta chica hizo un experimento disfrazado de realidad.
lo que hizo fue crear 2 currícula iguales, las mismas competencias, los mismos objetivos, todo igual, pero a uno le puso nombre de mujer y al otro le puso nombre de hombre. Estos 2 currícula se presentaron a una plaza y fueron evaluados por 127 profesores, biólogos, físicos y químicos. 127. ¿Cuál fue el resultado de 2 currícula iguales? John sacó un aprobado alto y Jennifer sacó un aprobado, además diciendo que tenía menos del 17,5% de competencias que el de John, cuando eran iguales, y que entonces debería cobrar menos, un 12,4% menos de salario que John. Esto fue publicado en una revista de muy alto factor de impacto y nos va dando ya pistas de si realmente importa, ¿no? La cuestión de el género en diferentes campos. Bueno, pues, ¿por qué importa? Porque la visibilidad de la mujer es uno de los factores más importantes para que otras mujeres sigan a estas mujeres como modelo. Es muy importante. A lo largo de la historia, muchísimas mujeres han hecho infinidad de descubrimientos y hallazgos súper importantes para nuestros días. Reconocimiento, ninguno. ¿Por qué? Porque antes la mujer tiene destreza para realizar trabajos repetitivos, como un autómata, pero no tiene creatividad ni inteligencia. Además, de los 600 premios Nobel científicos que se otorgan, solo el 3% son entregados a mujeres. Bueno, y diréis, ¿qué se va a hacer? ¿No? Ya ha pasado. Bueno, pues la historia ha querido expiar sus culpas. ¿Cómo? Subsanando estos errores de reconocimiento. ¿Cómo? Pues dándoles nombres a los cráteres de las lunas, de la Luna, perdón, de asteroides, de Venus. Ahora bien, menos del 2% de los cráteres lunares corresponden a nombres de mujeres. Y aparte, casi todos los cráteres femeninos están en la cara oculta de la Luna, que no es visible a la Tierra, con lo cual nos quisieron dar visibilidad, pero de una manera un poco oculta. Entonces, os voy a poner unos ejemplos, pocos, para no aburrir, de algunas de ellas, algunas de las mujeres. Por ejemplo, Marguerite Kirch, astrónoma, su marido también era astrónomo, fue la primera mujer de la historia en descubrir un cometa. ¿Le dieron el Nobel? No. ¿A quién le reconocieron el mérito? Al marido. ¿El marido dijo algo? Al cabo de 8 años. Al cabo de 8 años reconoció que la verdadera descubridora del cometa fue su mujer. Entonces, la historia que hizo, vamos a reconocerle, le pusieron el nombre a un asteroide. Ahora tenemos un asteroide que se llama Kirch. El caso de Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt fue una de los miembros que formaban parte del harem de Pickering, que era un colectivo de mujeres contratadas para realizar trabajos astronómicos sistemáticos y laboriosos. Esta mujer, por su cuenta y a escondidas, catalogó miles de estrellas y además descubrió un elemento clave para determinar la distancia entre estrellas. ¿Qué dirás? ¿Y eso para qué sirve? Bueno, no somos cosmólogos, pero yo he encontrado que es una herramienta capital en la cosmología y que sirvió para
importantes descubrimientos como la teoría de la relatividad de Einstein. Por lo tanto, algo importante era. Ahora, ¿recibió el Nobel? No. ¿Qué hicieron? Le pusieron nombre a 2 cráteres lunares, pero en la cara oculta de la Luna. Hay 2 cráteres que se llaman Leavitt. Otro ejemplo es el de Florence Bascom. Esta mujer fue la primera mujer en doctorarse en geología. Tuvo 2 doctorados, o sea, hizo 2 carreras, y cosa muy rara en la época. Fue experta en cristalografía, mineralogía, petrografía y demostró, mediante una técnica innovadora, yo no entiendo de geología, que es la petrografía, demostró petrográficamente que las rocas sedimentarias en realidad eran lava. Y además contribuyó al entendimiento de cómo se formaban las montañas. Bueno, esta mujer, ya os digo, asistió a la universidad, se doctoró, hizo 2 carreras, pero siempre tuvo que asistir a las clases detrás de una pantalla. No la dejaban sentarse con los compañeros, y bueno, compañeras no había, porque distraía a los compañeros masculinos. O sea que asistió durante 2 carreras detrás de una pantalla a las clases. ¿Le dieron el Nobel? Por supuesto que no. Pero fue condecorada cuando murió con un cráter en Venus y un asteroide. Por lo menos 2 cosas, ¿eh? Tenía 2 titulaciones, por lo menos 2. Florence siempre decía que no había ningún mérito en ser único en su especie. Ella era la única doctora en geología y de lo que estaba muy, muy orgullosa era de los trabajos realizados por mujeres que además eran alumnas suyas y que hacían trabajos tan buenos como los de los hombres, capaces de competir con los trabajos de los hombres. Esto ya empieza a mostrarnos lo que significa la visibilidad de la mujer para que otras le sigan. Hay muchísimas más mujeres con cráteres en la Luna. Hipatia, matemática, astrónoma y filósofa, es uno de los pocos cráteres visibles que están en la parte terrestre, visible desde la Tierra de la Luna. A ella le pusieron el nombre a un cráter más bonito, más grande, pero en el 71 decidieron en el 73 decidieron cambiarlo a uno más chiquitín. Tampoco pasa nada. Otro cráter visible es para Antonia Maury. Ella era una astrónoma y que ideó un sistema para medir el espectro de radiación electromagnética de las estrellas que hoy día todavía se utiliza en la NASA. Por supuesto, no tuvo reconocimiento, pero sí un nombre en el cráter lunar y en la parte visible. Que eso está bien. Y luego ya tenemos muchísimas más mujeres que ya tienen el cráter, pero en el lado oscuro de la Luna. Annie Jean Isley, que desarrolló códigos de computadora, trabajó en tecnología de energía. ¿No? Ayudó a sentar las bases tecnológicas para futuros lanzamientos de transbordadores espaciales. O Valentina Tereskova, primera mujer en ir al espacio sola, que estuvo 3 días orbitando la Tierra, 48 veces. O Kalpana Chawla, astronauta ingeniera, que fue en su primera misión como operadora de un brazo robótico y en 2003 murió por el desastre del Columbia, aquel que se estrelló cuando llegaba a la atmósfera terrestre. Todas ellas pues tienen nombre en un cráter, pero en la parte oculta de la Luna. Bueno, entonces vemos que es muy importante que se vea el papel de la mujer. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos
que el de los hombres, sino que es, y ya está. Entonces, pues yo he escogido Albacete. Podía haber escogido cualquier punto del planeta, cualquier región de España, cualquier universidad. En todas hay mujeres grandes investigadoras que hacen descubrimientos maravillosos. Que puede ser que no nos llevemos un Nobel, claro, pero nuestro granito de arena siempre sirve. No son mujeres autómatas, sino pensadoras con una creatividad muy grande para poder innovar. Es muy importante en la investigación la innovación, la curiosidad, la pregunta que uno se haga y cómo desarrollarla. Para ello tienen que tocar muchísimos puntos. Bueno, pues de Albacete, en Albacete hay un montón. Entonces, ¿qué he escogido? He escogido productos típicos de aquí. Mujeres que investigan en productos típicos de aquí, que son innovadoras, que han desarrollado diferentes cosas. He escogido el azafrán, el vino y el queso. Entonces, ahora voy a hablar un poquito, muy poco, para no aburriros, de cada una de 3 investigadoras. Una de ellas, yo, porque como yo estudio el azafrán y estoy muy orgullosa de ese producto, pues voy a mostrarles también lo que hago. Entonces, ¿por qué el vino? ¿Por qué he escogido el vino? Bueno, en Castilla-La Mancha hay 443.800 hectáreas de viñedo, superficie de viñedo cultivado. Es una superficie enorme. Corresponde al 13% de superficie de viñedos de la Unión Europea y al 6% a nivel mundial. O sea, es como decís, ¿no?, el mayor viñedo de Europa. Castilla-La Mancha. Pues para el vino he escogido a la catedrática en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es Rosario Salinas. Rosario Salinas tiene un currículum impresionante y una capacidad bestial. Es la máxima responsable de enología en la Cátedra de Química Agrícola. Os presentaré de toda su extensa producción investigadora solamente 2 cosillas pequeñas, pero muy curiosas, donde podemos ver innovación y creatividad. La primera yo le he llamado ¿por qué el vino no nos gusta a todos igual? Esto sí que pasa, ¿no? Que uno prueba el mismo vino y dice, qué rico, y el otro dice, no me gusta nada, es astringente. Pues bueno, pues Rosario pensó, ¿qué pasa? En la boca, pues compuestos sin olor del vino, componentes del vino, pero que no tienen olor, cuando llegan a la cavidad bucal se transforman en aromas de repente y eso impacta en el aroma y por lo tanto en el gusto del catador. ¿Y esto por qué? Bueno, pues trabajando con saliva humana, con saliva sintética, con compuestos enzimáticos, vieron que la actividad enzimática de la saliva de los individuos es específica para cada individuo. O sea, no tenemos ninguno la misma composición enzimática en la saliva. Y ello es determinante para la liberación en la boca de los compuestos que no tenían olor del vino, transformarlos en compuestos con olor. Esto va a darnos un gusto diferente del vino a cada uno. Bueno, Rosario siempre dice que solo deberíamos creernos lo que hacemos.
Quiero decir que tan solo deberíamos creer en lo que hacemos. Invertir en una investigación diferenciada y aplicable al sector, innovando y aprovechando nuestros recursos. Muy importante, aprovechar los recursos que tenemos, aunque sean poquitos. Y siempre dice que sobre el vino y la uva se ha trabajado infinito, pero aún el vino guarda secretos, esconde secretos y posibilidades para seguir aprendiendo de él. El otro experimento que os he puesto es porque con la cantidad de vino que se produce, imaginaos el sarmiento de la vendimia que se produce. Pues 20 millones de toneladas de sarmientos al año en el mundo. Este sarmiento, ¿qué se hace? Lo quemamos, ¿no? O hacemos calçots o cosas así. Lo quemamos, directamente se quema. O sea, es como un residuo. Imaginaos 20 millones de toneladas de residuos. Bueno, pero Rosario pensó, ¿seguro que es un residuo y no un recurso? Pues ellos empezaron a analizar, Rosario y su equipo empezaron a analizar los sarmientos, descubriendo que eran una importante fuente de compuestos bioestimulantes de la calidad del vino y además eran importantes plaguicidas, o sea que el sarmiento podría ser utilizado. ¿Cómo lo han utilizado ellos? En esta investigación yo también he estado implicada, con lo cual estoy un poquito al tanto de la misma. ¿Cómo lo han hecho? Lo que han hecho ha sido revalorizar el sarmiento, que no sea un residuo, sino lo han transformado en un aditivo enológico que ensalce la calidad del vino. Entonces, han preparado sarmientos, los han caracterizado, los han preparado y los han utilizado en la vinificación. Han utilizado variedades como Airén. ¿Y qué han descubierto? Han descubierto que este sarmiento aporta una alta tasa de compuestos volátiles y fenólicos que le dan muchísima calidad al vino, como por ejemplo la vainilla o seguro que... ¡Uy, mira! Una falta. Seguro que habéis oído hablar del resveratrol, el antioxidante del vino que ahora se vende en muchas farmacias y en parafarmacias. Bueno, esta alta tasa de transferencia que se obtiene con los sarmientos muestra la aptitud enológica de los mismos y contribuyen a aumentar la función sensorial y funcional del vino. Y ahora pasamos al queso. ¿Por qué el queso? Bueno, pues el queso sabéis todos, porque supongo que todos sois de esta región maravillosa, que procede de una oveja de raza manchega, única. Los pastores ya hacían un queso único con la leche de estas ovejas. El queso que se produce aquí es, por tanto, único y exquisito. Y es uno de los productos más apreciados en el extranjero, aquí y en el extranjero. De los 16 millones de kilos que se producen de queso al año, más del 60% se va a la exportación. Por lo tanto, mantener la calidad del queso es muy importante y además el queso, denominación de origen manchego. Entonces, ¿a quién vamos a citar ahora? Vamos a citar a Isabel Berrúa. Isabel Berrúa es licenciada en veterinaria y catedrática en la Escuela de Ingeniería Agrícola de la UCLM y además es directora del Instituto de Desarrollo Regional.
¿Qué hace ella? Intentar mantener la calidad del queso o protegerlo o prevenirlo de enfermedades. En ese sentido, su investigación ahora mismo está en si puede una semilla salvar un queso. ¿Qué dices? ¿De qué? ¿Salvarle de qué? Pues los quesos se enferman, se contaminan con bacterias, con mohos, hongos, etc. ¿Hay algo para esto? Tirarlo. Entonces, ¿qué investiga Isabel? Isabel ha aprovechado, sabe que las plantas aromáticas tienen sustancias antimicrobicidas. No, microbicidas y antimicrobianas. Esas sustancias las tienen ellos para defenderse de insectos, de bacterias, etc. Ha aprovechado estas sustancias antimicrobianas para tratar de salvar muchas de las enfermedades del queso, mediante dos abordajes. Uno de ellos es alimentar al rebaño de ovejas manchegas con plantas aromáticas. Esas sustancias son liposolubles y pasan a la leche, de manera que ya tendríamos un producto con esas sustancias ahí para proteger. Y el otro abordaje que llevan es sacar los extractos de estas sustancias en extracto y hacer recubrimientos del queso. ¿Por qué? Porque el recubrimiento de los quesos, hoy por hoy, lleva sustancias perjudiciales para la salud, sintéticas, químicas, muchos de ellos. Si tú haces el producto recubierto con una sustancia antimicrobiana, natural, etc., pues ya tienes una protección externa del queso. Y ya creo que voy a acabar muy pronto la charla, porque ya voy a pasar a las propiedades biomédicas del azafrán. El azafrán, esa especia tan impresionante, tan extraordinaria y tan sorprendente. Bueno, yo soy doctora en Ciencias Biológicas y profesora titular de la Facultad de Medicina de Albacete. Como ya me han presentado, pues llevo estudiando toda mi vida patologías cardiovasculares. Y llevo trabajando con la Cátedra de Química Agrícola desde hace 10 años o un poquito más. La Cátedra de Química Agrícola, con el doctor Gonzalo Luis Alonso, son pioneros en la investigación en azafrán en esta región. Y con ellos, pues, voy haciendo cosas. Bueno, vamos haciendo cosas. ¿Por qué es importante realizar más estudios con azafrán? Pues mirad, el azafrán nos regala salud. Dicen que es caro, pero si lo comparamos con lo que utilizamos de colorante, que es la tartrazina, que es un derivado del petróleo, que es súper perjudicial para la salud, el azafrán es barato porque se necesita menos que el colorante. Su cultivo es sostenible. No necesita agua. En plena crisis de cambio climático, este cultivo debería subsistir. ¿Y qué está pasando con el azafrán? Que cada vez, como podéis ver, este es el año 2021, mirad su producción cómo cae en picado. El cultivo también está poco a poco desapareciendo. Desapareciendo cuando era un emblema, es un emblema de esta región y además asociado a toda una cultura y tradición, ¿no? Cuando antes se regalaban como regalo de boda cormos de azafrán. Imaginaos la importancia que tiene el azafrán en la salud y en esta región. Bueno, y también, ¿por qué biomedicina? ¿Por qué biomédico?
Bueno, pues esto parte del concepto de la dieta como concepto terapéutico. La investigación científica y la innovación tecnológica están tendiendo hacia hábitos más saludables, a que toda su investigación vaya a ser todo más saludable. ¿Por qué? Porque el consumidor está teniendo esta tendencia a consumir productos saludables, pero últimamente comen potasio en vez de bananas o plátanos, ¿no? Cuando deberíamos comer el plátano. Entonces, lo que han hecho ha sido investigar y revolucionar hacia la industria alimenticia con el concepto de alimento funcional. Este concepto surge en Japón en los 80 y alimento funcional, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa alimento funcional? Es todo aquel alimento que se parece en apariencia física al alimento convencional, se consume en nuestra dieta diaria, pero es capaz de producir efectos metabólicos o fisiológicos. ¿Para qué queremos estos efectos? ¿Hacia qué dirección? Por supuesto, a mantener una buena salud física y mental. También son buenos para nuestro cerebro. También para reducir el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, además de cumplir con sus funciones nutricionales básicas. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? ¿Se podría llegar a categorizar el azafrán como alimento funcional? ¿Qué necesitamos? Se necesita muchísimo tiempo, se necesitan muchísima burocracia, pero lo principal es determinar propiedades bioactivas del azafrán. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe lo bueno que es, pero si no está demostrado, no vale. Así que en eso nos pusimos. En el estudio de la influencia o la modulación del azafrán sobre patologías cardiovasculares. ¿Por qué el sistema cardiovascular? ¿Porque es lo que llevo toda la vida estudiando? No, aparte que sí, pero no, sino que las enfermedades cardiovasculares van en aumento en vez de en retroceso y suponen un grave problema sanitario. Ay, perdón. Se me ha olvidado deciros que podíais interrumpir cuando quisierais. Entonces, también, ¿por qué enfermedades cardiovasculares? Porque es una de las dianas terapéuticas de los alimentos funcionales. Vosotros sabéis que la dieta que hacemos nos va a influir en todo nuestro proceso cardiovascular, en toda nuestra salud cardiovascular. El patrón dietético habitual, alimentos aislados, nutrientes específicos, pueden ser un factor de riesgo, todos ellos para desencadenar enfermedad cardiovascular. ¿Como cuáles? Pues obesidad, hipertensión, diabetes mellitus. La obesidad es una pandemia hoy en día, el sobrepeso y la obesidad. ¿Y en qué degeneran? En problemas, en enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues aquí estamos. ¿Puede el azafrán cuidar de nuestra salud cardiovascular? Pues ¿qué es lo que nosotros hacemos? La Cátedra de Química Agrícola extrae un apocarotenoide que se denomina crocetina, o sea, una de las sustancias beneficiosas para la salud que tiene el azafrán, lo extrae del azafrán de La Mancha y me lo lleva a mi laboratorio. Lo extrae, por supuesto, de los estigmas, que es la parte que es la especia.
La crocetina es antioxidante. Tiene muchísimas propiedades beneficiosas para la salud. Es antioxidante, antiinflamatoria, antiaterogénica. O sea, impide la formación de placas de ateroma o las revierte. Anticancerígena. Incrementa la sensibilidad de la insulina. Tiene muchísimas más. Antidepresión, contra Alzheimer, pero yo solamente he puesto las que nosotros vamos estudiando y ampliando. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Podríamos tener más propiedades biomédicas de la crocetina? Porque esas no bastan para que pueda ser un nutracéutico. No ya que el azafrán sea un alimento funcional, sino que sea uno de los compuestos que se pueden extraer para hacer yogures, galletas y que puedan ser beneficiosos para nuestra salud. Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos estudiado? Nosotros hemos estudiado por ahora el efecto de la crocetina sobre la hipertensión. Hemos visto que aumenta la vasorrelajación arterial y también hemos estudiado la influencia de la crocetina en el desarrollo de la obesidad. Hemos visto, mira, aquí hay 5 adipocitos. Cada uno de los adipocitos veis que tiene bolitas dentro. Esas bolitas, cada bolita tiene grasa en forma de triglicéridos. Así, esto sería un adipocito, esto otro, por aquí estaría el núcleo, ahí el pobre relegado. Todo eso es grasa intracelular. Cuando le ponemos crocetina, mira lo que vemos. Vemos que disminuye el número de gotas lipídicas, de gotitas que contienen los triglicéridos, gotas lipídicas que se llaman, y además reduce la cantidad de triglicéridos de dentro de esas gotitas. Esto lo hemos hecho en un modelo animal y esto lo hemos hecho sobre células. O sea que aún faltaría muchísimo para que nos comiéramos un helado, después nos comiéramos crocetina y todo eso desapareciera por arte de magia. Entonces, con la hipertensión, ¿qué es lo que hemos visto? Nosotros lo hemos visto en arterias. Las arterias son fundamentales para llevar el riego sanguíneo a cualquier parte de nuestro organismo. Para eso, las arterias tienen que relajarse o contraerse según la demanda. En hipertensión, las arterias no pueden relajar bien. Están todo el rato contraídas, con lo cual, imaginaos una manguera y le tapamos con el dedo el tubo, pues la sangre no fluye demasiado bien. ¿Qué hace la crocetina? Aumenta la vasorrelajación hacia incluso una vasorrelajación como si fuera una arteria procedente de una rata normotensa. O sea, revierte esa poca vasorrelajación a un estado normal. Pero es que además no solo aumenta la vasorrelajación, sino que es que además disminuye la vasoconstricción. ¿Cómo lo hace? Pues aumentando las sustancias, aumentando la vía que libera sustancias vasorrelajantes súper importantes para nosotros. E inhibiendo las enzimas que liberan factores vasoconstrictores, que en hipertensión están aumentados. Pues solo la crocetina es capaz de hacer las dos cosas. Bueno, yo estoy muy enamorada de ellas, por eso me oiréis que me emociono cuando hablo de ella. ¿Qué más hemos visto? En obesidad, ¿qué es lo que pasa en obesidad? Tenemos que la sobrealimentación va a producir un aumento del tamaño de esos adipocitos que hemos visto, una
un aumento de tamaño, hipertrofia, porque va a acumular mucha grasa. Entonces necesita que aumente. Pero también va a aumentar en número, va a haber más adipocitos. Y eso es raro, porque un adipocito tiene vida media 10 años. Solo vuelve a aparecer adipocitos si otros se han muerto. No así, ¡hala, venga! Entonces, algo tiene que haber en obesidad que dirige ese aumento del número de adipocitos que no son para reponer a aquellos que se han muerto. ¿Qué va a producir esta hiperplasia y esta hipertrofia? Sobre todo la hipertrofia. Va a producir que el adipocito, la célula del tejido graso, se vuelva disfuncional y mala. ¿Mala por qué? Porque va a dar lugar a resistencia a la insulina. Va a crear un entorno de estrés oxidativo, o sea que va a aumentar las sustancias que oxidan. Las sustancias que oxidan normalmente son buenas, pero claro, como todo, en exceso, malísimas. Va a aumentar, va a provocar un ambiente proinflamatorio. Y sobre todo va a afectar a la coagulación sanguínea. ¿Qué es lo que va a hacer la obesidad? Disminuye aquellas sustancias que tenemos nosotros de manera fisiológica, que pueden disolver los microtrombos que se nos forman por cualquier cosa, y además va a aumentar la producción de factores de coagulación. Con lo cual, estas dos cosas juntas van a hacer que haya como un estado protrombótico. O sea, formación de trombos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué produce todo esto? Todas estas sustancias malignas que libera un adipocito disfuncional. Pues produce cardiotoxicidad, hepatotoxicidad, toxicidad pancreática, lo que se denomina lipotoxicidad. Produce mal, muchísimo mal. ¿Cómo se trata la obesidad? Tenemos fármacos. ¿Tenemos fármacos? ¿Sí? Tenemos fármacos para tratar la obesidad. Todos ellos cada vez se van retirando poco a poco del mercado. O sea, producen más efectos adversos que el beneficio de tratar la obesidad. ¿Cómo se trata más? Pues bueno, haciendo dieta y haciendo ejercicio físico. ¿Quién no ha estado a régimen 100.000 veces? ¿Quién no ha dicho, a partir de mañana salgo a correr todos los días? Ya ha corrido ese día y ya está, ya no más. Hay muy poca adherencia al tratamiento. Las intenciones son buenísimas, pero es cansado. Bueno, pues, ¿qué propiedades ha de cumplir un compuesto natural para ser tratado como una planta antiobesidad, con efectos antiobesidad? Pues tiene que hacer muchas cosas. Tiene que disminuir la absorción de lípidos, tiene que disminuir el proceso por el que van creciendo los adipocitos, que se denomina adipogénesis, que es un proceso largo, en el que van acumulando la grasa, van creciendo, etc. Y tiene que disminuir también la lipogénesis, la creación por ellos mismos de gotas lipídicas. Bueno, o incrementar la lipólisis, liberar, que se rompan esas gotas y que se liberen al organismo cuando hagan falta, porque el adipocito no deja de ser un sitio donde almacenar energía. ¿Yo necesito almacenar energía? Pues libero todos esos triglicéridos en forma de ácidos grasos libres al organismo y ya los
órganos que lo necesitan lo van cogiendo. Un exceso, por supuesto, es malísimo. Y un exceso es lo que se da en la obesidad también. Bueno, ¿qué hemos visto nosotros con la crocetina? Que es capaz de disminuir, de bloquear vías sin dañar ni la función ni al adipocito, es capaz de bloquear vías de diferenciación, que no acumule más grasa de la que toca. Y si puede acumular un poquito menos, pues mejor. Este es, de todas estas propiedades, la que nosotros hemos probado y hemos visto que funciona. Por ello le hemos añadido ya otra propiedad que es antiadipogénica. Adipogénesis será el proceso de formación de un adipocito. Pues antiadipogénica. ¿Y qué más? ¡Uy! Anda. No, lo he cortado. Me ha parecido demasiado ya. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos para el futuro. ¿Qué investigación estamos ahora en proyecto? Pues os he hablado de hipertensión, os he hablado de obesidad y ahora estamos con la diabetes mellitus tipo 2, los factores de riesgo cardiovasculares para enfermedades cardiovasculares que hay actualmente como si fuera una pandemia, que no ha lugar a un retroceso. Entonces, fijaos, los pacientes diabéticos tipo 2 a largo plazo, muy a largo plazo, van a desarrollar obesidad. Pero no todos los pacientes obesos desarrollan diabetes mellitus. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que sus adipocitos pues no van a ser igual. No van a liberar esa malignidad de la misma manera. Tiene que haber algo que les diferencie. Es lo que se denomina el microambiente que rodea a los adipocitos. Nosotros tenemos dos depósitos de tejido graso. Uno que se supone bueno y otro que se supone propatológico, que es el de la pancha, el de la tripa, así, barriga. Ese es el visceral y se supone propatológico. ¿Por qué? Porque dicen las malas lenguas que libera sustancias que hacen que el bueno no pueda ser bueno, que es el subcutáneo. Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando nosotros? Nosotros vamos a ver qué diferencias hay en el ambiente que rodea a los adipocitos, que les van a decir, prolifera, aunque no te toque, aunque no tengamos que reponer, sino genera más adipocitos. El ambiente que rodea a los adipocitos en obesidad y en diabetes. ¿Hay alguna diferencia? Y también cómo la crocetina va a influir en ello. La obesidad que se genera en la diabetes, como no es igual, porque ya nosotros ya lo hemos mirado, le hemos llamado diabesidad, obesidad producida por la diabetes. Y nosotros ya tenemos algunos resultados en los que hemos visto que la crocetina hace que el microambiente de los adipocitos del tejido graso visceral, el malo, se torne un poquito más bueno, inactivando muchas de las sustancias proinflamatorias. Y el que pensábamos que era tan bueno, que es el tejido adiposo graso subcutáneo, no es realmente tan bueno. Lo que hemos visto nosotras es que el subcutáneo está mandando mensajes también malos a los adipocitos viscerales. Con lo cual es todo un círculo vicioso. Pero ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para tener otra diana terapéutica en la diabetes, que no sea solo el tejido adiposo graso visceral,
sino también es subcutáneo. Y si la crocetina es capaz de normalizar ese microambiente maligno, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Tomar azafrán que no medicamentos. Bueno, que sí, que está muy bien, ¿eh? Que yo no estoy en contra de los medicamentos para nada, por supuesto. Sino que una sustancia natural, mientras comes, mejor que no tomarte pastillas tan a diario. Y bueno, y con esto he acabado. No sé cuánto he tardado. Quería decir, habéis visto que hemos puesto asteroides y Venus, entonces de la Luna a Albacete, o mejor dicho, del espacio a Albacete. Y muchísimas, muchísimas gracias. Espero que os haya interesado, que hayáis disfrutado, que no se os haya hecho muy pesado con tecnicismos. Y si tenéis cualquier pregunta que hacer... Nada, muy bien, Silvia, muchísimas gracias, de verdad, porque bueno, así tenemos también un tiempo para poder preguntar, que otras veces rozamos la hora y ya no podemos formular ninguna pregunta. Muchísimas gracias, muy, 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 muy interesante, sin duda, la conferencia. Gracias. Claro que sí. Bueno, si tenéis alguna pregunta, levantadla por aquí. Silvia, termina de beber agua. Ya. Bueno, pues una conferencia muy bonita, muy original, donde has destacado no solamente tus investigaciones, Paco, sino el papel de la mujer a lo largo de la historia en el camino de la investigación. Pero a mí me has dejado un poco inquieto en una cosa que no sé si para mucha gente, para muchos ha pasado desapercibida. Yo que soy, no voy a decir maestra arrocero, eso de que el colorante viene del petróleo. La tartracina. La tartracina es un derivado químico. O sea que ese bote pequeño que le echamos al arroz para darle un poco de color. Bueno, yo siempre lo he visto en un bote así de cristal, sí, ¿no? Sí. Amarillo. Sí. Es tartracina. No sé si ahora sigue siendo tartracina, pero normalmente sí. Pues me voy a fijar a ver si tiene... Claro. Tartracina. Y luego otra cosa, el azafrán manchego, como el queso o como el vino, pues es un lujo, ¿no? El queso es un lujazo, comerlo. El azafrán manchego tiene las mismas características, el azafrán que en su mayoría importamos y que consumimos en La Mancha, de Irán, de Marruecos, de muchos países árabes, de la India, ¿tiene el mismo valor, los mismos valores que este de aquí de Castilla-La Mancha? ¿Del escaso que se cultiva en Castilla-La Mancha? No. Eso tiene que ver, eso me lo enseñó Gonzalo, con el procesamiento del azafrán, el tostado y todo lo que se hace aquí, que ha sido importado a una zona de Italia que se llama L'Aquila y que hacen el mismo azafrán que nosotros. Todas las propiedades beneficiosas, o sea, todos tienen propiedades beneficiosas, el iraní, el marroquí, el griego, pero la manera de procesarlo hace que ellos que deshidratan con humedades, no lo entiendo porque eso lo entiende Gonzalo muy bien, no se mantienen los extractos, las propiedades de los extractos, las vitaminas, todo eso. Entonces, con el procesamiento que se lleva aquí de tostado y deshidratación, creo que es el que hoy por hoy es el mejor del mundo en propiedades saludables. Bueno, a lo mejor en Grecia hay una conferencia paralela que están diciendo que el griego es el mejor del mundo, pero está demostrado que en el procesamiento en esta parte, esta región del mundo lo hace de una manera que los extractos se quedan de una manera mejor. Yo no he probado extractos de crocetina de otros azafranes. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Eh? ¿Qué?
Hace perder la luz. Son productos que se pueden oxidar, que si están... Preguntaba por el envasado, si afectaba... Ay, perdona, sí. Estaban preguntando por aquí que si el envasado también afectaba a las propiedades del azafrán. Yo sé que tiene que estar alejado, protegido de la luz. Y si puede ir en un tarro de cristal, mejor. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Tenemos otra pregunta. Sí, bueno, felicidades Silvia por tu disertación, yo creo que es muy interesante. Ya parte de mi pregunta ya la has contestado con lo de la comparativa funcional o bioquímica con el azafrán asiático, pero a mí me ha dejado preocupado con lo de la cara oculta de la luna y con el feminismo este. Entonces, eso me ha dejado preocupado porque yo no sé, en los tiempos que corren, ¿cuánto tiempo ha de pasar para que no hablemos ni de investigadoras ni de investigadores? Debemos hablar de personas que investigan independientemente de obviamente de su sexo. ¿Nos falta mucho? Yo creo que cada vez nos falta menos, ¿no? Nos falta mucho. Yo siempre digo los investigadores o nosotros, aunque seamos todos chicas, nos falta mucho. Pero bueno, no... Quiero decir, no ha sido una reivindicación feminista como tal, sino que ha sido explicar lo que pasa, lo que ha pasado y lo que pasa. Y yo creo que es algo que siempre tenemos que conocer. Son cosas que lo que conocemos nos hace mejores personas, ¿no? Porque esto puede hacer que reflexionemos, que, bueno... Pero no era una cosa ahí de feminista, no. Sino solamente explicar lo que ha pasado durante... Y explícame un poquito. A lo largo de la historia. Pero no. Falta muchísimo, Joaquín. Sí, hombre, cada vez menos. Bueno, yo, en primer lugar, felicitarle, Silvia Llorens, por la conferencia. Y en referencia al tema de las mujeres investigadoras, yo creo que hemos avanzado bastante. Probablemente desde el punto de vista de los casos y de los ejemplos que usted ha planteado, pues son históricos, aparecen en siglos pasados, pero mi impresión es que no solo en la ciencia, sino también en la empresa, en la política, las disposiciones que se están haciendo en los últimos años tienden pues, a desarrollar una mayor igualdad y una mayor accesibilidad. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia, de la que yo he sido profesor y en la que usted se ha formado, tenemos a una catedrática de psicología, Esther Barberá, que ha hecho un estupendo trabajo sobre los techos de cristal y cómo se han ido superando ese tipo de techos, ¿no? Yo la pregunta que le haría sería más desde el punto de vista de los puestos de responsabilidad, de las direcciones de equipos, de esos trabajos de investigación, de esos artículos JCR que se producen. Si ahí todavía nota usted que la diferencia de género puede ser todavía pues constatable, ¿no? Y luego, por último, en el tema concreto del azafrán, la pregunta es ¿cuánto azafrán tenemos que tomar para que tenga esos efectos? Porque, claro, es que se nos va el sueldo. Quiero decir que si probablemente en laboratorio esas propiedades estarán demostrándose en función de la investigación, pero en el día a día, ¿qué cantidad sería la que tendríamos que tomar para que tenga esos efectos? Sí, pues mira, la primera pregunta. Todavía falta mucho y en relación con la suya, todavía queda mucho para que las mujeres tengan cargos de responsabilidad. Eso se nota.
pero yo he querido poner mujeres que lideran proyectos en esta universidad. Yo misma soy la primera decana de la Facultad de Medicina, mujer. Entonces, sí, queda muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, no es solamente del siglo pasado, es incluso este siglo. Hay mujeres que han cambiado el nombre a un nombre masculino para que poder ir en el primer autor o en el corresponding, en el autor corresponding author, que se llama, que es el que escribe. Queda mucho. Y luego, respondiendo a su segunda pregunta, pues es una pregunta que me hacen muchísimo. ¿Cuánto le echamos a la paella o cuánto teníamos que comer? No es caro en relación con lo que se puede sacar con una concentración. Yo trabajo con concentraciones que se han visto en plasma humano después de tomar una infusión de 0,3 gramos de azafrán. Esa es la cantidad con la que pensamos que si llega al plasma es la que hará los efectos en las arterias. Pero el azafrán tiene muchísimos más componentes, aparte de la crocetina. Tiene crocinas, tiene picocrocinas, tiene vitaminas, tiene otros elementos clave que van a todos a una favorecen muchísimo más la salud de una persona. Entonces, pues no nos dejaríamos el sueldo, porque el azafrán tampoco hay que tomarlo todos los días, solamente se pone en determinadas comidas, tiene que infusionar para sacar todo el producto y se suele poner, ¿no?, en el cocido, en la paella, cosas que tampoco no es que hagamos diariamente, no le ponemos a los macarrones, no le ponemos... Y poquito... Y con muy poquito, pues a lo mejor ¿cuántos estimas? Un gramo, eso dura muchísimo. Que es, esta mañana me hicieron una entrevista de La Tribuna y comenté algo que oí a un divulgador del azafrán que decía que había que quitarle la etiqueta de oro rojo, porque eso nos hace pensar que es carísimo y nos tira para atrás. Si le quitamos la etiqueta de oro rojo, quizá podremos tomarlo como una especia más. Buenas tardes, Silvia. ¿Dónde Muchísimas estás? gracias. Ha sido muy interesante y dos cositas muy breves. Una, respecto a tu primera parte de esa labor de la mujer y de las investigadoras, comparto contigo enormemente que falta mucho tiempo y, de hecho, ante esa pregunta nos la podemos responder simplemente haciendo una evaluación en los chavales, cuántos chicos quieren dedicarse a la ciencia y cuántas chicas. Y estamos en 2023. O una mirada hacia atrás respecto a cómo estaba la mujer y cómo estaba el hombre en la antigüedad. Pero bueno, eso lo dejo ahí. Y luego lo que te quiero preguntar es, esa crocetina y esas sustancias que ya habéis descubierto, ¿se están, es decir, la industria alimentaria ya de alguna forma las está aplicando en productos del día a día que podemos encontrar, o todo esto es a nivel todavía investigación, hipótesis? Bueno, está todo en investigación. Todos, otro grupo que hay de investigación con el azafrán, que está liderado por Lourdes Gómez, otra catedrática del Departamento de Biología Molecular y Vegetal. Ella también evalúa, ¿no? Pero de una manera diferente. Ahora sus últimas investigaciones van por aumentar la cantidad de estos apocarotenoides tan buenos en otros vegetales. Pero de aquí que eso también llegue al mercado, aún falta muchísimo. Que lleguen esos tomates injertados, son transgénicos, o sea, no. O nosotros sí que
vendimos la patente de cómo extraían en la cátedra la crocetina para que tuviera todos los beneficios posibles a una empresa que en principio tendría que haber hecho algún producto, pero creo que no lo han hecho. Es que claro, lo que no entiendo es, y más la industria alimentaria, que se mueve a través del dinero. Si ven un presunto filón donde se puede sacar, y más con toda alimentación ahora saludable y tal, que sí que es la época más idónea para apostar por ella, pues es lo que te comento, lo que esté ya suficientemente demostrado, como todavía la industria alimentaria no lo está aprovechando para hacer dinero, además de para beneficiar a quien lo compre, por supuesto. Pero fíjate, os cuento así una anécdotilla, así que no es más un chascarrillo. Gonzalo, ¿sabéis que en Argentina toman Fernet Branca, que es un licor de hierbas con Coca-Cola? Ese licor de hierbas lleva azafrán. Entonces, claro, a ver si podía seguir siendo saludable, pero un poquito más económico. Y allá que se fueron, llamaron al equipo de Gonzalo para que les enseñara a extraer los extractos, los apocarotenoides, para en vez de utilizar azafrán, pues si tú extraes un extracto, lo concentras, pues a lo mejor con unas gotas ya. Entonces, pues poquito a poco, poquito a poco. Gracias. Voy para allá. ¿Tiene usted una pregunta? Es que él creo que estaba desde el principio. Voy para allá. Pues no, discúlpeme, no he visto su mano levantada. Voy para allá. Gracias. Bueno, yo quisiera recabar tu opinión acerca de uno de los 3 alimentos que has traído a la conferencia. Bueno, decir que el vino es un alimento es dudoso, pero en fin, prácticamente hasta ahora se le daba un tratamiento como tal. Pero yo le he llamado producto. Bueno, producto, pero tradicionalmente, evidentemente el vino, sobre todo el vino tinto, se ha considerado un cuasi alimento, es decir, tenía muchas propiedades, era beneficioso para la salud, para la microbiota. Mi pregunta es que desde hace algún tiempo, sobre todo el colectivo médico, está diciendo que el vino tinto ni el vino blanco son buenos para la salud, que el mejor alcohol es el que no te tomas. Es decir, ya no estamos poniendo la picota al whisky, al coñac, sino también al vino. Entonces, este cambio de óptica del colectivo médico, ¿qué te parece? ¿O puedes explicarnos algo al respecto? Bueno, que no puedo estar más de acuerdo. El alcohol saludable no es. Es lo único. Las sustancias que lleva el vino suelen ser liposolubles, en el alcohol se solubilizan y al tomarlo pues adquiere otra entidad, pero el alcohol no deja de ser alcohol. Gracias. Lo que pasa es que el vino es un producto muy elegante, muy consumido, con una tradición también detrás, que además el de Castilla-La Mancha ha evolucionado de ser excedentes a ser un vino de categoría, como es ahora, que yo creo que hay que alabar esa... Hace 10 años se prometía que el vino, por lo menos el tinto, era saludable, era positivo, y ahora en cambio la óptica es totalmente diferente. Es decir, el mejor vino es el que no se bebe. Entonces, en poco tiempo ha cambiado un poco esa información que nos llega a los ciudadanos de aquí. A ver, esto es como todo, ¿no? Todos los venenos son remedio o mortales según la dosis. Entonces el vino, pues una copa mal no va a hacer. Un litro de vino al día, sí. ¿Alguna cuestión? Hemos abierto Nada, un hombre, tema. sí. Desde luego, si evitas lo tóxico,
pero una copa, no sé. Sí, Silvia, muchas gracias por la conferencia. La verdad que ha sido un placer y todo una enseñanza. Y veo que ha despertado mucho interés el azafrán, ya me lo imaginaba. De hecho, ya lo adelantamos que una de las próximas conferencias del curso, en el segundo ciclo, que vamos a tratar sobre investigación, precisamente Gonzalo va a dar una conferencia sobre el azafrán, exclusivamente, donde va a traernos recetas y otras muchas cosas. Y la pregunta que te hacía era volviendo al vino, pero no si es mejor o peor, porque a mí el cardiólogo me aconsejó una copita de vino en las comidas. Has dicho que se estaba investigando sobre las propiedades que el sarmiento aporta al vino. Yo es la primera noticia que tenía. ¿Pero se está haciendo experimentación a nivel de laboratorio o ya se está experimentando eso en bodegas ya a nivel comercial del vino, de consumo? Por ahora el artículo, o sea, está una tesis por venir que se defenderá ahora el 19 de mayo con un investigador de Pago de la Jaraba. Y seguramente, pues, pero para que salga al mercado siempre tiene que pasar mucho. Nosotros hemos probado si eran citotóxicos los sarmientos en las células y por ahora no ha salido citotoxicidad. Además, es el sarmiento de la misma o sea, la viña Airén, pues el sarmiento Airén. Sí, pero está muy bien como método innovador también para revalorizar lo que se llama un residuo, ¿no? Que al final deja de llevar ese nombre y se convierte en un recurso, y eso es muy importante en nuestros días. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Venga. Para que se quede tranquilo, Paco, decía Galeno, que creo que era médico hace ya muchos siglos, que el vino es la nodriza de la vejez. O sea que, tranquilo. Bueno. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, Venga. siempre me podéis escribir. No he puesto, se me ha olvidado poner mi dirección de correo, pero... Bueno, hay un grupo, ¿verdad?, informativo a través de WhatsApp, que ahí lo podemos incluir. Podemos incluir el correo electrónico y sí, y ahí se incluye por si a alguien le puede surgir alguna pregunta. Y bueno, pues entonces, pues muchas gracias por haber estado atentos y que os hayáis podido disfrutar un poquito de la charla. Muchísimas gracias. Espérate aquí. Vamos a pedir a Juan José Caravaca, nuestro presidente, que nos acompañe en el escenario. ¿Te ha gustado? Un segundito, ¿Te ha gustado? porque el presidente va a hacer entrega a la conferenciante, a Silvia Llorens, de un detalle para agradecer su participación en este ciclo de conferencias. Este es el símbolo de la asociación de Aluex, esa encina que, me encanta, que crece encina. y crece cada vez Muchísimas más. gracias, me gusta muchísimo, muchísimo, muchas gracias. La encina. Y para acabar, tan solo recordarles que la próxima semana regresamos, lunes 15 de mayo, 18:30 horas, como Me encanta, siempre. muchísimas gracias. Última conferencia, no se la pierdan, última conferencia de este curso 2022-2023. Espera que se me va, Rafa. La conferencia de la cronista oficial de la Villa, Rosa Villada, y el título de su conferencia, El papel de la mujer en Albacete. Así que ya saben, tienen que venir para despedir este curso. Les esperamos. Gracias.